Todos aquellos que nos dedicamos al mundo del trading hemos escuchado alguna vez el nombre de John Wells Wilder, un ingeniero mecánico que ha sido considerado a lo largo de la historia como el padre de varios indicadores de análisis técnico basados sobre todo en la detección temprana de las tendencias, pudiendo aprovechar así esa información clave para generar más dinero adelantándonos a los mercados. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros paso a paso cómo Wells Wilder consiguió vencer a los mercados financieros y qué estrategia seguía y qué indicadores utilizaba. Estad muy atentos y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y antes de empezar, como estáis viendo, ya podéis competir todos vosotros por ese prize pool, por ese premio total de más de 5,6 millones de dólares en el exchange cripto de Bluefin. Últimamente os lo estamos recomendando bastante porque es la solución al problema que tenéis muchos de vosotros de que en vuestros países no os permiten hacer trading con criptomonedas, trading de futuros, que os obligan a hacer el KIC, la identificación y todo esto. Bluefin es la solución. Está disponible en todos los países, incluso en España, Europa, Latinoamérica, y podéis perfectamente hacer trading de todas las criptos que queráis, futuros, utilizar absolutamente todo lo que pueden en el resto del mundo, estés donde estés y desde el país que seas. Así que os dejamos el enlace de registro en la descripción para todos aquellos que aún no tengáis cuenta. Empezad a utilizarlo en vuestro día a día y basta ya con esa represión que hacen muchos países ante todos aquellos que queremos ser libres haciendo trading y generando dinero con ello. Si en los vídeos anteriores nos centrábamos en cómo podíamos detectar esos rangos intermedios y operarlos de forma que casi siempre pudiéramos sacarles ventajas al mercado, me estoy refiriendo exactamente a este tipo de zonas de consolidación o acumulación que nos permiten operar en base a teorías de Wyckoff y Price Action, claro. Pues en el vídeo de hoy veremos esas zonas intermedias a estas acumulaciones, es decir, esos momentos tendenciales donde el precio se expande y donde, por supuesto, analizando de la forma correcta, también podemos ganar mucho dinero. Esto podemos verlo en prácticamente cualquier momento del mercado. Si os fijáis en las estructuras del mercado, sea cuando sea en la temporalidad que queráis, siempre ocurre lo mismo. Tenemos zonas de acumulación seguidas de grandes movimientos tendenciales, más zonas de acumulación, más zonas tendenciales y así sucesivamente, que de hecho en este momento justo estamos dentro de otra de esas zonas que puede ser de acumulación o de distribución. Aún no lo podemos saber hasta que rompa la estructura por la parte superior o por la inferior. Pero bien, vamos a verlo de una forma más sencilla. Yo creo que así, con este esquema, se puede ver cómo se comporta el precio prácticamente el 99% de las veces. Y a partir de ahí, teniendo la información correcta, podremos ganar dinero. Un poco más adelante en el vídeo también nos ayudaremos de indicadores y sobre todo estudiaremos cómo Wells Wilder utilizaba su famosa Parabolic SAR y cómo podemos nosotros adaptar su estrategia a nuestra operativa. Pero bien, en esta estructura tenemos un movimiento bajista seguido, como siempre, de un movimiento lateral que, como ya os hemos enseñado en vídeos anteriores, siempre va a acabar formando un rango que, como os decía antes, puede ser de acumulación o de distribución. En este caso, al romper por la parte de abajo, se convertiría en un rango de distribución. Aún así, un rango bastante especial, ya que el precio va a acabar reingresando después de tomar esta gran zona de liquidez institucional, formando un rango aún más grande. Y en este caso sí que se convierte en un rango de acumulación, ya que rompe por la parte de arriba y el precio continúa subiendo o formando directamente otro rango. Pero bien, si miramos un poco más a fondo, podemos ver cómo, claro, dentro de este gran rango
existen más estructuras, rangos más pequeños que podríamos detectar en temporalidades más bajas, pero que el propio Price Action nos va mostrando gracias a la fuerza de toda esta tendencia. Es decir, si estudiamos este pequeño rango de aquí, podemos obtener toda la información que también estudiamos en el vídeo anterior, que por supuesto al acabar de ver este os recomiendo que os veáis los vídeos anteriores del canal, ya que os van a ayudar a profundizar aún más en todos estos conceptos del análisis. Pero bien, vemos varias absorciones, vemos una primera ruptura seguida de apoyo, una segunda ruptura también seguida de un nuevo apoyo y así sucesivamente. Podemos notar también que justo después de producirse esta ruptura y este apoyo tenemos una gran vela alcista que es completamente diferente a todas las demás. Obviamente nosotros ya podríamos haber entrado justo en esta zona de aquí estudiando la estructura de forma similar pero tras esta ruptura. Pero bien, si no lo conseguimos aquí, ¿qué pasa con esta vela? Que notamos toda esa fuerza alcista volviendo a reingresar a ese rango original. ¿Y qué pasa? Si os fijáis, nos volvemos a apoyar, tenemos aquí una gran absorción y el precio de nuevo vuelve a formar una tendencia alcista dentro del rango. Pero claro, aquí la mayoría de los traders pasaría de operar esta zona y solamente se quedaría con esta parte tendencial, ese movimiento alcista con mínimos y máximos cada vez más altos. ¿Hasta dónde? Hasta que por fin se produce un mínimo más bajo que el anterior y justo en este punto es donde deberíamos tomar esos beneficios. Sí, simplemente con el Price Action, como os comentábamos, ya desde toda esta zona podríamos haber cazado esta tendencia, con varios puntos de entrada muy claros, pero sobre todo esta zona de aquí, tanto esta primera absorción como el consiguiente apoyo según Wyckoff. Pero bien, existen varios tipos de estilos de trading que nos ayudan a cazar esas tendencias justo después también de esas rupturas. Pero también, atención, existen estrategias que literalmente borran de la ecuación los rangos y solamente tienen en cuenta esas tendencias. Es decir, que no necesitan hacer ningún estudio de esos rangos. Solo tienen en cuenta si el precio está por encima de una media o debajo. Por ejemplo, si buscamos MA y ponemos la media móvil simple y nos vamos a configuración y la colocamos con longitud 200, vamos a ponerle también, por ejemplo, color amarillo, un poco más gruesa y ya estaría. Como veis, simplemente teniendo en cuenta los diferentes apoyos y rupturas que produce el precio interactuando con esas medias, ya podríamos tener bastantes beneficios aprovechando esas tendencias. Es decir, por ejemplo, aquí, sin tener en cuenta la formación de este rango, vemos en temporalidad diaria que una vela muy positiva cierra por encima de esa media de 200. En ese momento nosotros podríamos hacer ahí una compra, ya que esa vela nos está indicando que los operadores quieren operar por encima de esa media de precios. En este momento la tendencia ya se vuelve completamente alcista y luego solamente tendríamos que respetar las propias estructuras de cómo se mueve realmente el mercado, que ya lo acabamos de explicar hace un momento. Tendencia, consolidación, tendencia, consolidación y así sucesivamente. Claro, en este caso en concreto, si venimos de esta tendencia alcista, tenemos aquí un primer rango. En este caso rompe hacia arriba, con lo cual esto significa que la tendencia continúa. Se vuelve a formar otro rango. Lo detectamos, lo marcamos y ¿qué ocurre aquí? En este caso, el rango rompe por la parte de abajo y entonces justo cuando se cerrara esta vela es cuando deberíamos cobrar, porque técnicamente la tendencia alcista se ha acabado. Entramos en este punto y salimos en este punto. Es decir, hubiéramos ganado casi un 10% simplemente en spot
y solamente haciéndole caso tanto a esta media que nos indica que la tendencia es alcista y protegiendo nuestra entrada con sencillos conocimientos de price action o de conocimiento de estructuras. ¿Qué vuelve a pasar aquí? Tenemos otro rango pequeño, en este caso vuelve a romper hacia arriba, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo podríamos ver esto de otra manera? Simplemente haciéndole caso a esa media. Es decir, si entramos en este punto, no hay en ningún otro momento, a pesar de que aquí sí que rebota el precio, perfectamente podría cerrar por debajo y volver a cambiar a tendencia bajista. Pero realmente no lo hace hasta este punto de aquí, cuando tenemos esa primera vela negativa cerrando por debajo de esa media. En este caso, el beneficio sería de un 33%. Y aquí os hago una pregunta para que me contestéis abajo en comentarios. ¿Vosotros qué preferiríais? ¿Ir operando estructura por estructura o directamente operaríais por las medias? Bien, todo tiene sus pros y sus contras. Más beneficio si lo hacemos correctamente tendría ir operando estructura por estructura, ya que tal vez ganáramos aquí un 10%, aprovecharíamos este cacho otro 10%, otro 10 aquí, otro 10 aquí y así sucesivamente. Por supuesto, eso ya depende también de vuestro estilo y sobre todo de los tiempos o temporalidades en los que soléis operar, de vuestras responsabilidades en la vida, de vuestro capital, de si tenéis más o menos tiempo para dedicarlo al trading. Cada uno debe buscar su estilo, eso es lo principal. Pero claro, a la hora de operar esas tendencias, gente como Welles Wilder detectaron que no tenían que tener más conocimiento que el de simplemente hacerle caso a indicadores sencillos como por ejemplo estas medias. Es decir, si nosotros entramos aquí y no cerramos hasta que se produce esa ruptura de nuevo del cierre de una vela por la parte de abajo, tomaríamos aquí todos esos beneficios. Luego, por ejemplo, esta vela de aquí sí que entraríamos en largo, pero en este caso ya cerraríamos la operación en negativo justo cuando la siguiente vela vuelve a cerrar por la parte de abajo y así sucesivamente. Pero claro, ¿qué ocurre a largo plazo? Aquí, de nuevo, tenemos otra vela diaria que cierra por encima y en este caso en concreto no cierra hasta prácticamente medio año después ninguna otra vela por debajo de esa media, es decir, cerraríamos en este punto. Hemos literalmente ganado un 100% en spot. Una absoluta locura. Seguimos un poco más adelante. De nuevo, ninguna de estas velas cierra por encima hasta esta. Colocamos esa operación y ¿dónde cerramos? En esta de aquí. Es decir, ganamos de nuevo un 2,55%. En este caso, volvemos a tomar esa operación y la perdemos en esta zona de aquí, perdiendo un 2%. Esta de aquí volvemos a perderla, volvemos a entrar en esta, volvemos a perderla, hasta que de nuevo volvemos a entrar aquí. ¿Y qué vuelve a ocurrir? Que de nuevo ninguna vela, incluso hasta día de hoy, en los últimos prácticamente otros 6 meses, ha vuelto a cerrar por la parte de abajo y de momento volvemos a tener otro 50% en positivo. ¿Qué moraleja sacamos de todo esto? Que sí, hemos perdido una operación aquí, hemos perdido otra operación aquí, otra aquí, otra aquí, pero claro, las operaciones que hemos ganado con respecto a las que hemos perdido no tienen nada que ver. Aquí hemos ganado un 33%, aquí hemos ganado un 100%, aquí llevamos otro 50%. Es decir, hemos conseguido prácticamente un 200% solamente en spot, sin contar esta pequeña de aquí que también la ganamos. Y ahora calculad cuánto hemos perdido en estas pequeñas operaciones donde literalmente cerrábamos en la primera vela que se daba la vuelta. 1,55%, 2%, aquí pues otro 1 o 2%, hemos ganado un 200% y hemos perdido un 5%. Claro,
El señor Wells Wilder vio esto y decidió intentar crear un tipo de indicador que pudiera estar todo el rato operando de esta forma, pero no solo buscando los longs, sino también que cada vez que un long se cerraba porque se producía esa ruptura, en ese momento justo también se volviera a abrir otra operación, en este caso a la contra. Como veis, se hubiera cerrado ahí, también en negativo. En este punto de aquí se volvería a entrar y de nuevo hubiera salido aquí en negativo. Y así sucesivamente. Pero claro, volvemos a ver lo mismo, que aunque estuviera operando todo el rato, esas pérdidas serían muy pequeñas en comparación de todas las ganancias que podemos tener simplemente dejando correr de esta forma las tendencias. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué preferís? ¿Ganar dinero perdiendo muchos trades o perder dinero perdiendo pocos trades? Porque claro, aquí en esta estructura vemos que hemos acertado 4 trades, pero si nos pusiéramos a operar todo en long y en short, hubiéramos perdido unos 10, 12, 15. Pero solo acertando 4, hemos generado un 200%. Y esa es una de las grandes claves del trading que Wells Wilder entendía. No hace falta tener un win rate muy alto para ser rentable, para ganar dinero en los mercados. Simplemente tienes que tener una estrategia ganadora a largo plazo con una gestión de riesgo adecuada, y basándose en esa premisa creó su famoso indicador, el Parabolic SAR. Si nos vamos a indicadores y escribimos SAR, ya lo primero que nos sale es ese SAR parabólico. Un indicador que nos ayuda a detectar esos cambios de tendencia justo en los momentos iniciales en los que se produce. Pero claro, lo primero de todo es ¿qué significa SAR? Porque mucha gente no lo sabe. SAR significa Stop and Reverse. ¿Por qué? Porque sí, Wells Wilder consiguió crear un indicador el cual estuviera indicándole absolutamente todo el rato esos cambios de tendencia, sean más o menos pronunciados. ¿Por qué? Para basarse en esa premisa que os acabo de explicar, de que no necesitaba ganar absolutamente todos los trades, a pesar de que, por ejemplo, este de aquí lo perdiera, este de aquí también, este de aquí, todos estos los perdiera, ya que estaban dentro de un rango, le daba absolutamente igual. ¿Por qué? Porque el que quería ganar era este de aquí. Si os fijáis, tanto este cacho, justo aquí teníamos otro que también lo hubiera perdido, pero de nuevo otro cacho hasta aquí. Este aquí lo hubiera perdido más o menos con un 5%, este otro con un 4%, este otro con otro 5% y en total más o menos sobre un 30%. ¿Qué ocurre? Que en el momento que le salían bien los trades de las tendencias principales, aquí ya ganaba un 21% y aquí arriba ya ganaba otro 35%. Es decir, solamente uno de estos trades ya cubría la pérdida de todos estos pequeños que había estado perdiendo dentro de este rango. Y el siguiente ya le proporcionaba toda esa ganancia. Y así sucesivamente, porque entendía que daba exactamente igual ganar o perder todos estos de aquí si era capaz de ganar todos estos. Es decir, pillar toda la tendencia. De ahí el propio nombre de Stop and Reverse, es decir, justo aquí para y se da la vuelta, justo aquí para y de nuevo se vuelve a dar la vuelta, y así de forma infinita, sin parar de operar ni un momento. Pero claro, nosotros para el día a día al final siempre vamos a necesitar filtrar un poco más estas operaciones, ya que si no, o tendríamos que estar todo el día esperando a estar comprando y vendiendo todo el rato, o programar un bot que lo hiciera automáticamente. Pero claro, si hiciéramos eso, tendríamos que contar que ese porcentaje positivo sería a muy largo plazo. Es decir,
podríamos estar hablando de años de operaciones hasta llegar a una rentabilidad si entre comillas se te da una racha mala. El mayor ejemplo sería la ruleta de un casino. Tú puedes estar todo el rato apostando al rojo que a lo mejor sale negro 100 veces. Entonces tú tienes que tener la capacidad monetaria y también psicológica para poder aguantar hasta el momento que vuelvas a recuperar todas esas pérdidas y comiencen las ganancias. Y eso obviamente es una locura. Por eso tenemos que filtrar de alguna manera esas señales si no queremos volvernos locos. En primer lugar, lo que se utiliza muchas veces es la combinación de esa media, tanto simple como exponencial, de 200 periodos, sea en la temporalidad que sea, para ayudarnos a saber si debemos entrar en una operación o no, a pesar de que el SAR lo marque. Es decir, si el precio se ha posicionado por encima de la media de 200 periodos, solamente deberemos entrar en operaciones en largo. Es decir, aquí por ejemplo vemos este rebote, el precio está por encima de la media de 200 periodos y el SAR justo en esta vela de aquí, a su cierre, nos marca ese puntito azul, el primero después de haber cambiado de la parte de arriba a la parte de abajo, con lo cual indica esa reversión en la tendencia y perfectamente podríamos entrar en esa zona. En este caso, bueno, pondría aquí el stop loss o haría algún tipo de stop dinámico. ¿Y dónde cobraríamos esa operación? Justo aquí, puntito contrario por la parte de arriba, y ahí tendríamos este cachito de ganancia. Al estar por encima de la media de 200 periodos, solamente buscaríamos longs, con lo cual esta de aquí no la tomaríamos, tomaríamos la siguiente en long. Esta de aquí volvemos a hacer lo mismo. Y cuando cobramos nuestra operación, en este caso en negativo, pues lo mismo, la primera de el puntito a la contra, es decir, justo ahí perderíamos este cachito. Esperamos a la siguiente en largo, que sería esta aquí. Vuelve a pasar lo mismo en este punto, volveríamos a perder otra pequeñita y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta que, claro, detectamos que cada vez que cogemos una tendencia un poco más grande, esas operaciones, esos porcentajes operacionales que vamos obteniendo siempre van a ser mayores que los que vamos perdiendo en estas zonas de consolidación. Y claro, imaginaros esta de aquí. Literalmente este tipo de operaciones compensan en porcentaje un 28% en spot todas las posibles pérdidas pequeñas que haya habido en estas zonas intermedias. Y así sucesivamente. Repito, el uso del Parabolic SAR es exactamente igual en temporalidad diaria como en temporalidad de 1 hora, 15 minutos o 5 minutos. Este tipo de estrategias siempre van a funcionar de la misma manera. Welles Wilder se centró en este estilo de trading. Puede gustaros más, puede gustaros menos, pero a él le fue muy efectivo a lo largo de los años y para que estemos en el día de hoy hablando de sus estrategias, hablando de su trabajo, algo ha tenido que hacer bien. Ha sido un referente a lo largo de toda la historia. Pero yo os voy a añadir un indicador más. Un indicador al cual ya estamos familiarizados, sobre todo aquellos que lleváis más tiempo aquí en el canal, ya que nos ha servido en varias de nuestras estrategias y para mí es sin duda uno de los mejores indicadores, entre comillas, sencillos que tenemos de forma gratuita en TradingView. Es, por supuesto, el Andean Oscillator. ¿Y cómo nos va a servir combinado dentro de esta estrategia? Muy sencillo. Sabemos que el Andean Oscillator nos indica la fuerza que tiene la tendencia en cada momento, o cuál es la tendencia que está más fuerte. Por ejemplo, podemos ver aquí en este punto cómo la línea verde atraviesa hacia arriba la línea roja que cae hacia abajo. En este caso podemos ignorar la línea naranja, que sería pues la línea de la señal. A mí me gusta tenerla siempre porque me ayuda a detectar las debilidades, pero bueno, para que lo entendáis mejor vamos a dejarlo así. Y claro, ¿qué ocurre en esta zona de aquí?
que tenemos muchísimas variables que nos indican que posiblemente la tendencia continúe o cambie alcista después de esta caída. ¿Por qué? Punto número 1, tenemos una tendencia bajista y ¿qué ocurre aquí? Que estas velas nos marcan que hay mucho soporte en esta media amarilla, es decir, los compradores pretenden mantenerse por encima de ella, es decir, en esa gran tendencia alcista. De nuevo volvemos a tener otra pequeña variable como es esta ruptura estructural de aquí. Si os fijáis, la siguiente vela marca unos máximos más altos a los anteriores, cierra por encima y la siguiente ya es de nuevo también más grande que la anterior, ya vuelve a tener esta ruptura y así sucesivamente. Pero bueno, nosotros aquí ya detectamos que podemos tener un cambio de tendencia, un rebote a esa media en forma de pullback y que continúe la gran tendencia alcista. Esta vela de aquí ya nos lo confirma, pero claro, no es hasta esta vela cuando el Parabolic SAR nos marca ahí ese primer circulito azul y además que ocurre en el Andean, que ya la línea verde ha cruzado al alza a la roja. Esta es otra variable que nos indica que ahí podemos entrar sin miedo, porque esperamos que el precio continúe subiendo. Y como os decía al principio del vídeo, operar una tendencia con éxito no es comprar abajo de todo y vender arriba de todo. No, eso es prácticamente imposible y no es consistente en el largo plazo. Y quien lo niegue, miente. Sino que lo más importante es tener claro que aquí podemos entrar con seguridad. ¿Y dónde podemos cobrar? Pues justamente donde el SAR nos dice, en este punto de aquí. Hemos cogido este cacho. En la siguiente tendencia ya cogeremos otro cacho, no hace falta apurar. También podemos utilizar el Andean Oscillator, como os decía, incluso esa señal, para ajustar un poco más o notar la debilidad en ese activo. Es decir, si os fijáis aquí, esa línea verde sí que ha roto un pelín por la parte de abajo aquí, ¿vale? Es decir, cerraríamos en esta vela de aquí y listo. Como veis, si comparamos el cierre de la toma de beneficios anterior con este, bueno, hubiéramos ganado un 2% más, ¿vale? E incluso si nos hubiéramos atrevido a esperar a la siguiente vela, hubiéramos visto cómo esa fuerza continuaba y la ruptura se daría justo en esta vela, que bueno, más o menos es lo mismo, pero para que veáis cómo podemos rascar un poco más de porcentaje siempre en nuestras operaciones, teniendo el conocimiento correcto y ayudándonos de otros indicadores que combinan perfectamente con este tipo de estrategias, ¿vale? Un poco más adelante, de nuevo, el precio vuelve a formar ese pullback hacia esa media de 200 periodos y aquí incluso podríamos haber marcado esta línea de tendencia bajista que aquí es completamente rota. Lo mismo pasaba en esta zona de aquí, que me había olvidado antes, teníamos otra variable que nos indicaba ese cambio de tendencia. De nuevo, volvemos a ver cómo aquí se muestra este primer punto, pero en este caso el Andean Oscillator no nos marca esa ruptura al alza hasta esta vela de aquí, justo la que también rompe esa tendencia alcista. ¿Qué ocurre? Entraríamos aquí justo en este punto y donde cerraríamos. De nuevo podríamos tener en cuenta esa primera señal del SAR que nos haría cerrar justamente en este punto de aquí y bueno, ya sumamos otro 5% más. Si esperáramos a la ruptura a la baja de la señal en el Andean Oscillator, pues bueno, más o menos cerraríamos un poquito más arriba en esta zona, porque no creo que justamente la claváramos en este punto, seguramente esperaríamos y cerraríamos en esta vela de aquí cuando ya se produjera el cruce, pero bueno, volvemos a rascar otro 2% de porcentaje y así sucesivamente. De nuevo en este punto tenemos en este caso ya el Andean por encima desde hace un rato, nos vuelve a marcar el SAR ese punto justo atravesando hacia arriba y cerrando por encima de esa media de 200 periodos y bueno, en esta zona es que no hay nada que nos esté indicando que haya un mínimo de fuerza bajista, ¿no? Aquí todas las variables son totalmente alcistas, incluso si queréis esperar a que el Andean Oscillator siga subiendo un poco, podríamos aprovechar a esperar también esta ruptura y en esta vela sin ningún tipo de duda podríamos entrar en esa siguiente
siguiente operación de tendencia. De nuevo cerraríamos en ese primer SAR negativo, este de aquí, otro 27% en positivo. Y lo mismo si quisiéramos esperar a la ruptura del Andean, que más o menos sería un poquito más arriba. Como veis, la combinación de estos tres indicadores y el simple entendimiento de cómo funciona realmente el mercado nos pueden ayudar a sacar rentabilidad de una forma que a mi parecer es bastante sencilla y simplemente aprovechando los grandes movimientos. Imaginaros si también contáis con nuestros indicadores privados de la comunidad de Algo Traders, que gracias a su avanzada inteligencia artificial son capaces de identificar las zonas de máximos y mínimos y son capaces de adaptarse y actualizarse según esas tendencias del mercado que acabamos de estudiar. Es decir, os van a ayudar aún más y a tener mejores confirmaciones de esas zonas clave de entrada. Y todo ello, por supuesto, en cualquier tipo de activo, Bitcoin, mercados tradicionales, oro, Forex, lo que queráis. Y lo mejor es que podréis operar como los institucionales en menos de 5 minutos, en tan solo unos días de aprendizaje, de práctica con ellos, acompañados de los más de 500 miembros que ya forman parte de nuestra comunidad. Así que os dejaremos en la descripción el enlace para que los probéis y llevéis vuestro trading al siguiente nivel. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, por vernos un día más. Dejadnos un buen like, que es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho, y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.